Bien, está hoy con nosotros un personaje muy especial dentro de lo que es la vida política española, el embajador jubilado Eugeni Bregolat. El embajador Bregolat, he titulado su entrevista Un embajador de, del libro Guinness, porque es un embajador un poco especial. Ha sido tres, embajador en China y una en Moscú. Y además no solo eso, sino que le publica ahora su libro Empowering China, que ha escrito directamente en inglés, se lo publica Palgrave Macmillan, que yo creo que me parece, si no es la primera vez, pues será casi la primera que se le publica a un español en Macmillan. Buenas tardes, embajador Bregolat. Hola, buenas tardes, José Antonio, buenas tardes. Muy bien, pues si no le importa, vamos a ilustrar un poco a los españoles sobre las tres veces que ha estado usted en China, porque usted ha estado allí tres veces como embajador y ha dejado además allí, en fin, una vida hecha, puesto que hay familia suya allí, etcétera. Es, por así decir, supongo yo que se puede decir, el amor de su vida como puesto, ¿no? Díganos, las tres veces que ha estado usted en China, vamos a ir una por una. A ver, la primera vez que va usted a China, ¿cómo la ve? Bueno, amores de mi vida, yo me he pasado 12 años de mi vida en efecto en China y 10 en Rusia. Mi mujer es rusa y tengo mi nuera es de Hong Kong. Eh, yo considero tanto a un país como al otro verdaderos amores. A ver, ahí en lo de los amores vamos a decir una cosa. Eh, Hay aquella frase que dice, hay dos clases de embajadores, los que aman al país donde trabajan y los que odian al país donde trabajan. Ni unos ni otros son de fiar. Eh, en efecto, tú si vives un tiempo en un país, es difícil que no desarrolles algún cierto apego en positivo o en negativo por ese país en el que vives. El tema del embajador, claro está, el llegar a querer lo suficiente el país en el que trabaja, porque odiarlo es muy mala cosa, pero sin dejar de ver el país en el que trabajas a través de tus propios intereses y sin perder nunca de vista cuál es tu país. Cuentan que Schulz, cuando era secretario de Estado, tenía un globo terráqueo en su despacho. Y cuando los embajadores que se iban destinados a cierto país le iban a ver, le preguntaba, ¿cuál es tu país? Y el bueno de embajador que se marchaba le señalaba en el globo terráqueo Egipto o la India o lo que fuera. Él daba la vuelta al globo terráqueo, le señalaba a Estados Unidos y le decía, no, tu país es este y que nunca se te olvide. Entonces, bueno, yo creo que he intentado y creo que he conseguido en mi vida llegar a desarrollar un cierto afecto indudable por los países en los que he trabajado, pero sin perder nunca de vista que mi país era el que era y que yo defendía los intereses de mi propio país. Bueno, reformulamos. Digamos que es usted un gran especialista en Eurasia. O sea, está usted en Rusia, en China, su especialidad sería Eurasia, ¿no? Sí, Sí. efectivamente, yo una de las cosas que me duelen es no haber trabajado nunca en Iberoamérica, como español que soy. Me duele. De hecho, una vez estaba yo entonces pendiente de incorporarme a algún lado y salió en el ABC, me parece que fue, que se estaban considerando los embajadores que entonces tenían que ir a Cuba y que uno de los nombres era el mío. Yo pregunté entonces cómo estaba el tema de las escuelas porque mi hijo, que ahora tiene 40 años, tenía como 3 años. Y cuando me dijeron lo que me dijeron, dije, no, ya no hice nada para intentar ver si me... O sea, me sabe mal no haber hecho un puesto en Iberoamérica, donde un embajador de España
es si puedo decirlo así, no sé si lo digo bien, ni si todo el mundo estaría de acuerdo, una cosa que es a medio camino entre un embajador y un gobernador civil. Ahí tiene un tipo de relación especialísima. A mí me duele no haber hecho un puesto en Iberoamérica, pero en fin, la vida ha rodado así y eso es lo que hay. Como bien dices, me he movido en la masa esta euroasiática. Muy bien, vamos a China, primera estancia, Primera estancia, en sí, yo China. he estado 3 veces en China y además con la suerte de que entre vez y vez pasaron 10 años. La primera vez del año 87 al 91 habían empezado los cambios en diciembre del 78, o sea, hacía 8 años prácticamente que había empezado. China era todavía la vieja China, sin coches, no había más que bicicletas, caballerías, era otro mundo. La segunda vez estuve del año 99 al 2003 y la tercera vez del 11 al 13, o sea, 10 años entre vez y vez. Y puedo decir que sin salir de mi calle, de Sanlitun que tú conoces bien, sin salir de mi calle de Sanlitun vi el cambio de China. ¿Por qué digo eso? La primera vez, como digo, fines de los años 80, aquello estaba empezando, China era todavía muy pobre, no había coches, el coche ocasional de un diplomático o de un funcionario chino, todo eran bicicletas, caballos por las calles de Pekín. En la puerta de la embajada se hacían fotos los novios porque el jardinero que había ponía ahí unas macetas de flores y venían ahí los novios a hacerse fotos. Bueno, eso era no había luces de neón, por la noche era todo oscuro, no había taxis salvo de los grandes hoteles, no había restaurantes salvo de los grandes hoteles, no había edificios modernos, eso era la China de fines de los 80. La segunda vez, cuando llegué al año 99, se había producido lo que yo llamaba la hongkonización de Pekín. Hongkonización de Pekín. Luces de neo por todos lados, taxis muchos y coches en general, bicicletas todavía había, pero ya había muchísimas menos. Y saliendo de la embajada ahí en Sanlitun, tú tiras a la izquierda, coges la acera y tiras a la izquierda y atraviesas un puente que está encima de un río, el Liangmahe, el río de los dos caballos. Tú atraviesas aquel puente y llegabas a un edificio moderno que había construido la que entonces era la principal empresa privada que había en China. Empresa que dirigía, se me escapa ahora mismo, estoy intentando acordarme del nombre, la memoria de los nombres es un lío para la gente mayor como yo. El presidente de esa empresa era un antiguo empresario chino de Puxi, que había sido recuperado, se quedó después de la revolución, fue recuperado por Deng Xiaoping y este hombre era entonces el presidente de la empresa que había construido ese edificio de 30 pisos que estaba a 300 metros de la embajada tirando a mano izquierda. Bien, la última vez que llegué a China, el año 11, salías de la puerta de la embajada y en vez de tirar a la izquierda en Sanlitun, tirabas a la derecha siguiendo la acera, cruzabas una calle amplia que hay y llegabas a un lugar donde 10 o 12 años había un mercadillo de frutas y verduras y
Entonces habían construido allí un enorme centro comercial y de ocio con muchas de las grandes marcas mundiales. Tremendo, ¿no? O sea, sin salir de la calle aquella de Salitún, tú veías, podías haber visto el cambio inmenso, impensable, a priori imposible que hizo China en esos años. A priori imposible. Decía Kissinger, si a mí el día primero que estuve en China me hubiesen enseñado una foto de China al cabo de 30 años, yo habría dicho, esto es imposible, usted está loco, esto no es China, esto no es. Eso es lo que hubo. Un cambio infinito, impensable a priori. Cierto, mi propia calle en Shanghai, Huaihailu, cuando yo llegué era una cosa y cuando me fui 3 años más tarde ya había dejado de ser China, era otra historia. 3 años. Una cosa, yo nunca he visto nada igual y además de todo esto lo han conseguido, primero que efectivamente el cambio es brutal y en segunda parte que lo han conseguido con unos niveles muy racionales, pues de orden público, etcétera, porque si tú vas a cualquier país que haya hecho esa transición, lo primero que sucede siempre es que el Estado se queda atrás y entonces las calles se llenan de criminales, guerrilla, etcétera, ¿no? Coge cualquier país de Iberoamérica, a quien le haya ido más o menos bien en los últimos 20 años y verás cómo las ciudades donde se concentra la riqueza y el poder no se puede andar por la calle. Es una locura, ¿no? Estás Esto con apuntando 1.500 millones de habitantes es prácticamente imposible. Yo estoy seguro que Xi Jinping o quien sea no sabe ni cómo se llaman todos los gobernadores del país. Yo no sé cómo lo administran. No sé cómo lo han hecho, es que es inverosímil. Es decir, es que lo que tú dices, había un puente allí, el puente de los dos caballos, por el que de vez en cuando pasaría una salamandra o una cosa así, y de repente vas allí y te encuentras con un edificio de 25 pisos que es un banco chino, ¿no? Y todo el mundo va a sus horas, produce valores, genera valores añadidos, tiene 20 tiene 20 sucursales por todo el mundo y es uno de los 3 o 4 bancos mundiales. Yo estoy como tú, Eugenie, no entiendo nada. Es una cosa sorprendente. Has apuntado a una cosa que me parece muy importante, es la seguridad pública en China. China no hay libertad en el sentido que la entendemos en Occidente. Evidente, no hay. China es el mundo confuciano, ¿no? Eh, el padre, la sociedad es como la familia, dijo Confucio, ¿no? El padre manda y los demás obedecen. Y el padre está obligado a garantizar la seguridad y el bienestar de los miembros, y si no, pierde el mandato de opción. O sea, también allí hay un contrato social y se puede argumentar que Mao Zedong incumplió ese contrato por el trato que dio a la gente de inseguridad y de un bienestar económico. Bien, no se puede negar que bajo Mao China económicamente también progresó, pero progresaba muy poco y estaba bajo aquel sistema económico soviético que iba contra todas las leyes de la gravedad económica y que por lo tanto impedía el verdadero desarrollo económico, que es el que se consiguió con Deng Xiaoping y lo que siguió. Cierto. Esto, otra cosa importante. Yo como también viví detrás del telón de acero, pude comparar lo que es el marxismo, digamos, clásico, ¿no? Que yo conocí detrás del telón de acero en Polonia, con el marxismo, o lo que sea, entre comillas, que tienen los chinos. Claro, no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. O sea, y además ha evolucionado. Porque entre los libros curiosos que yo tengo aquí en mi biblioteca, uno está aquí cerca, ¿no? Es el diccionario chino, ¿no? Un diccionario de chino que habla naturalmente, es antiguo, lo compré por eso precisamente, lo pude encontrar, es difícil, y ahí tú miras palabras tales como las masas o tal, y te dan un curso que parece aquello, la ortodoxia de la República Democrática Alemana, ¿no? Las masas no se equivocan nunca, el comandante Mao las lleva por el camino correcto, etcétera, etcétera, y de repente vas ahora a China, eso. Yo tuve una comida, no quiero, yo nunca hablo de lo que ha pasado en mi carrera, porque me parecería que rompo un contrato social que tengo con los españoles y con todos, de no contar lo que por razón de mi cargo he visto.
Pero sí puedo decir que con un ministro, sin decir el nombre, sí puedo decir que en una ocasión, en una pequeña reunión que tuvimos, un ministro de España, del PSOE, por cierto, y los chinos estábamos todos reunidos allí y el ministro español preguntó, es que esto del sistema chino nos tiene un poco confusos a todos. ¿Diría usted que el modelo mexicano del PRI es aplicable a ustedes o se sienten ustedes cercanos a él? Y el chino respondió sin vacilar, sí, sí. Interesante. Bueno, a ver, Deng Xiaoping, que tenía la ventaja que de joven había estado en Francia, había pasado por Singapur en los años 20, cuando Singapur era una ciénaga en el trópico, y luego vio el Singapur que posiblemente hoy es el mejor estado gobernado del mundo y que además se había convertido en un emporio de riqueza. Singapur, donde el 75% de la gente son chinos. O sea, Eso. Singapur es básicamente chino. Y Deng Xiaoping se preguntaba, ¿cómo es que solo hay chinos pobres en China? ¿Cómo es que solo hay chinos pobres en China? Y Lee Kuan Yew, el de Singapur, le decía, bueno, vosotros podéis ser mucho mejores de lo que Singapur. ¿Por qué? Porque Singapur estamos gente que hemos venido de Fujian y de Cantón y de por ahí. Pero en Shanghái está la mejor gente de China. ¿Por qué? Porque desde que Shanghái empezó a desarrollarse, allí acudieron para ganar dinero la mejor gente de China, de las provincias limítrofes de Zhejiang y de Jiangsu, y esas son las provincias del mandarinato clásico, donde hay familias, muchas, que durante generaciones y generaciones son de mandarines. Esa gente es mucho mejor, decía Lee Kuan Yew, que la gente de Fujian. Y en Pekín otro tanto de lo mismo. Y por tanto vosotros, le decía a Deng Xiaoping, tenéis la posibilidad de tener ahí una clase gobernante que sea mucho mayor de lo que es la China. Claro, Deng Xiaoping tenía, cuando él llegó al poder, el sistema económico, como que tú viste en Polonia, el sistema económico soviético, que se basaba en dos principios. Monopolio de la propiedad pública de los medios de producción, todas las empresas son del Estado, punto. Y segundo, la planificación integral de la economía. Se fija los precios de todos los artículos, el Gosplan fija los precios. Tal. Bueno, esto naturalmente iba contra las más elementales leyes de la gravedad económica. Y lo que China ha hecho, se dice capitalismo de Estado, se utilizan determinadas expresiones. En realidad lo que China ha hecho es un híbrido entre plan y mercado. Hay un mecanismo de planificación fuerte, pero que no es el mecanismo soviético que fijaba los planes y las cantidades que se iban a producir de todos los artículos. Hay un mecanismo de planificación, hay un sector público muy fuerte, las empresas estatales, incluidos los grandes bancos, que son también del Estado, y al mismo tiempo existe un sector privado. Y han conseguido un híbrido, bueno, pues cuyos resultados están a la vista, no hay que decir nada. Los resultados están a la vista con esta mezcla de sector público y sector privado. Y cuando se les planteó el tema de, bueno, si surge un sector privado fuerte, naturalmente con verdaderos capitalistas, porque son personas que tienen a cientos o miles de trabajadores, a veces a muchos miles, cuyas plusvalías se apropian. O sea, los dueños de esas empresas son verdaderos capitalistas, dígase lo que se diga. Entonces se planteó el tema de, bueno, ¿qué pasa si estos tíos que son verdaderos capitalistas hacen enormes fortunas que les dan un gran poder que le pueden permitir desafiar al Estado socialista y al partido?
Entonces se planteó ahí una dialéctica que sigue en pie y esa dialéctica de alguna manera la resolvió Jiang Zemin con aquella teoría de las tres representaciones. O sea, el Estado representa a los representantes de los representantes de la grandes fuerzas de la producción, de las grandes fuerzas de la cultura y las grandes masas populares. Entonces, con esto, los empresarios fueron admitidos en el todavía llamado Partido Comunista de China y de hecho hay hoy muchos empresarios que son miembros del partido. Entonces intentaron resolver esa contradicción a base de esa fusión dialéctica de que un empresario privado puede ser miembro del partido, ¿no? En esa fase inicial del socialismo, en el que ellos dicen que se desarrollan las fuerzas productivas y cualquier persona que contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas contribuye a la justicia social, este, aunque sea el dueño de una gran empresa privada, ese puede ser miembro del Partido Comunista. Entonces, en fin, Sí, eso bueno, es una cosa, es una manera de ponerlo, sí, efectivamente, pero eso es lo que hace, sí lo sé, lo sé, me lo dijeron a mí cuando yo entrevisté en un pequeño libro que publiqué, ¿no? Que no me lo publicó Macmillan, ¿no? Pero bueno, lo publicó y Oye, sin duda ninguna oye, está publicado. que no se ¿Cómo? me olvide. Tú y yo conocíamos en Shanghái a Liu Ji. Sí, exacto, eso es el que me lo dijo. Liu Ji decía, eso me lo dijo a mí Liu Ji, decía, yo le veía de vez en cuando y me daba mucha teórica y me decía, a ver, ¿acaso Bill Gates es un explotador? Bill Gates no es un explotador, porque Bill Gates ha creado infinita riqueza y puestos de trabajo en su país. Y entonces mira con esto, el empresario que crea riqueza para su país y que observa las leyes, ¿eh? Este no es un explotador y este puede ser miembro del partido. O sea, ellos flexibilizaron las normas de una manera muy china, buscaron la manera. Estas cosas, a veces vistas desde Occidente, tienden a, bueno, a menospreciarse o a reírse o a decir que eso es cinismo. No, no, no. Esta gente son muy espabilados, hacen las cosas a su manera, tienen un socialismo o un capital, llámale como quieras, un sistema de mercado con características chinas. Ellos han adoptado lo que han creído que a ellos les convenía, con los resultados que todo el mundo ve. No hay más que hablar, los resultados están ahí. Tú fíjate que los rusos, bueno, esto crea al Partido Comunista, se convierte en una especie de lo que se llamaba en el mundo esto totalitario un Bewegung, un movimiento. No es exactamente un partido, es un movimiento. Porque todo el que sabe, todo el que es bueno en su campo debe ser miembro del partido, ¿no? Una especie de, no sé, de iglesia o algo así, de iglesia. Muy interesante subrayar la diferencia que existe entre eso que ha pasado en China y lo que pasó cuando se intentó un experimento parecido con los bolcheviques en la nueva política económica. Cuando Lenin abre las puertas y dice, bueno, vamos a abrir un poquitín, un paso adelante, dos atrás, y entonces empiezan a llenarse las calles de Moscú de mujeres con abrigos de piel y de tipos que van en whisky, beben whisky por allí en coches descapotables, y claro, se acaba el experimento y meten a todos en el gulag. Sin embargo, en China no ha sido ese el caso, lo han visto de otra manera. Claro, que la Unión Soviética se basaba en el libro de economía política escrito por Stalin, y esto de ninguna manera, ¿eh? No, Deng Xiaoping ahí fue un verdadero revolucionario, salió de allí y los modos que había antes de Deng Xiaoping eran brutales. Cuando los tipos en Anhui, en aquellos famosos juramento de Anhui, cuando los campesinos de Anhui vieron que aplicando las técnicas de esas típicas marxistas o comunistas, perdón, comunistas, se morían de hambre, hicieron el juramento de que si les mataban los comunistas, los que sobreviviesen cuidarían de sus hijos. Y entonces a Deng Xiaoping le dijeron, les fusilamos a todos. Tal cual, ¿eh? O sea, esto iba así en aquel tiempo. Y Deng Xiaoping dijo, no.
vamos a ver si sale bien el experimento o no sale bien el experimento. O sea, de un pragmatismo absoluto. El experimento salió bien y es la base del desarrollo económico del campo que hizo posible todo lo demás. Esa flexibilidad, por ejemplo, en China es increíble, ¿no? Se salieron del dogma. Los rusos no. Los rusos no A ver, podían. No, 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 no se salieron del dogma. Eso es, claro, al fin y al cabo, los rusos son, son de Occidente, son nuestros, son occidentales. sí, Claro. déjame introducir una cosa que yo cuento a veces, que es de mi cosecha personalísima, que es un ejemplo de mi vida personal y familiar, que a mi modo de ver refleja todo el drama del fracaso del comunismo en Rusia y en Europa Oriental en el siglo XX, que es el siguiente. Mi mujer, tú la conoces, Tamara, es rusa, nos casamos el año 80. Bien, el año 81 nos visitó en Madrid Ludmila, que es la hermana de Tamara. Nos vamos al Corte Inglés de la Puerta del Sol y ¿qué hace mi cuñada? Se pone a llorar amargamente al entrar, a grandes lloros al entrar en el Corte Inglés. Y dice, ¿por qué nosotros en Moscú no podemos tener el Corte Inglés en lugar del GUM? El GUM, el gran almacén que hay en la Plaza Roja, enfrente de la muralla del Kremlin, que entonces era una exhibición de las carencias y miserias del consumo en el mundo soviético, ¿no? Hay una palabra en ruso que es casi igual que en español, que es deficitni. Esto es deficitario. Era la palabra máxima del sistema. No había de nada. Deficitni, todo era deficitario. Bueno, entonces, eh, este pequeño ejemplo personal, a mi modo de ver, refleja el fracaso del comunismo soviético. ¿Por qué fracasa el comunismo en la Unión Soviética y en Europa Oriental y en la misma, que es un ejemplo que vale para la China de Mao? Sencillamente porque fueron capaces de dar a la gente un nivel de vida digno, punto y aparte. O sea, cuando un soviético entraba en el Corte Inglés, la legitimidad del sistema soviético caía hecho añicos y era totalmente irrecuperable. Marx, Lenin, caían todos ahí hechos pedazos, ya no creía nunca más en nada. Era el Corte Inglés lo más subversivo que había. Hoy un chino entra en el Corte Inglés, esos 150 millones de turistas que salieron de China el año antes de la epidemia, tengo esa cifra, y que ahora debe salir una cifra parecida o mayor. 150 millones de chinos turistas al extranjero en un año. Un chino entra hoy en el Corte Inglés y dice, bueno, está bien, pero yo esto lo tengo en Shanghái, en Pekín, a mí que me cuentan. Y sube en un tren de alta velocidad y dice, bueno, en China hay más trenes de alta velocidad todos los días, más pasajeros de alta velocidad que en todo el resto del mundo entero. Y seguimos construyendo trenes de alta velocidad. O sea, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Es curioso que en la Rusia soviética había muchos chistes políticos. Era como la España de Franco. Daba la impresión de que la KGB debía haber un departamento de chistes que inventaba los chistes para, como una espita, como una espita para que la gente sacara ahí la frustración, ¿no? Y recuerdo que uno de estos miles de chistes decía, el plan quinquenal este año va a dar una nevera a cada ciudadano. El próximo plan quinquenal va a dar un coche a cada ciudadano. Y el siguiente plan quinquenal va a dar un avión a cada ciudadano. Decía, un avión, pero qué bien. Así podremos ir de Moscú a Leningrado a comprar papel higiénico. O sea, no había de nada en las tiendas. Tú veías que hasta los generales del ejército iban con una bolsa en el bolsillo
y si veían una cola en algún sitio, sin preguntar qué daban, se ponían en la cola, porque si había una cola es que de repente había llegado algún producto, el que fuera, y hasta que se agotaba, en fin, y esto es lo que China, bueno, pues ha conseguido vencer. Y claro, esto, porque hay que tener en cuenta una cosa, dar a la gente un nivel de vida digno, o sea, dicho de otra manera, que la mayoría de la ciudadanía vea aumentar de manera permanente su nivel de vida, esa es la principal causa de legitimación de cualquier gobierno o de cualquier sistema político. Esta es sencillamente. Y esto en China ahora lo han conseguido. Entonces, ese bienestar económico da, por un lado, una enorme legitimidad al partido. Si votaras, más del 90% de la gente votaría por estos que nos han dado un grado de bienestar que hace 30 años no nos podíamos imaginar que nuestros bisnietos lo tuvieran un día, y hoy ya lo tenemos la mayoría. Y luego este alto nivel económico da también evidentemente al gobierno, al sistema, al país, un alto grado de seguridad, de garantía, de poder en el mundo. Bueno, eso. Y en el fondo lo que quiere China, lo que quería Deng Xiaoping, lo que quieren los chinos es un país rico, fuerte y que nadie pueda volver a humillar. Dicho de otra manera, un país que nunca nadie pueda volver a poner de rodillas porque es lo suficientemente rico y fuerte para ello. Eso es lo que buscan. Sí, es correcto. Yo lo vi en todos. Todo el mundo quiere volver a ser el imperio del centro. Todos quieren volver a ser el centro del mundo como lo fueron, pues hace 1000 años, ¿no? No lo niego. Pero hay una cosa interesante. Usted se fija sobre todo en mejorar el nivel de vida en un criterio, naturalmente, de legitimación clásica, ¿no? Y que no solo es confuciana, vamos, pero que es así. Pero yo me refiero a que, siendo eso cierto, piense usted que nada más ni nada menos que los Estados Unidos de América le han prohibido a Holanda y a Taiwán que le exporten estos chips de última generación, y los chinos han metido 400.000 millones de dólares en la operación y se ríen de esa sanción. Más aún, el CEO de Nvidia, que el de los chips de la inteligencia artificial, que es, en fin, últimamente parece ser que es el nuevo, en fin, el nuevo genio que tienen los americanos, lo ha dicho: no sancionéis con ese tipo de actividades a China, porque lo único que vais a conseguir es que se hagan mejor que nosotros, no en 5 años, sino en uno, porque van a meter dinero en eso y con los ingenieros que tienen nos van a devastar. Es decir, es sorprendente que hayan sido capaces no solo de mejorar la suerte de sus ciudadanos, que lo han hecho, sino de que en muchas cosas de alta tecnología están ya por encima de Estados Unidos. Que es que nadie paga con cheque en China. El Eso soporte de papel se ha acabado. Es que es una cosa verdaderamente sorprendente. Es que han hecho una inteligencia artificial con chips de generación anterior y encima, no solo eso, sino encima de código abierto, que cuesta como la décima parte que la inteligencia artificial americana y consume pues, lo mismo, la décima parte de energía. Sí, claro, es una cosa, en fin, no sé, es una manera de mojarles la oreja, que más que mojarles la oreja es darles con una manguera, ¿no? Yo no lo puedo entender. Gente que hace 20 años, pues la gente andaba, como tú dices, en burro por ahí, no sé. Eso me tiene sinceramente sorprendido, porque nosotros hemos hecho algo parecido, pero claro, hasta esas alturas de la alta tecnología, no, es que es una alta tecnología que le está ganando a China, a Estados Unidos. Es asombroso. Yo estoy, vamos, no sé, no, me resulta difícil de entender. O sea, en definitiva, es un logro sorprendente. Dicho esto, acabo de leer unas declaraciones del profesor Fan Jackson, que ha escrito un libro maravilloso que se llama Rivalidad, y dice: no equivocarse. Dice: no, que Missheimer, no os equivoquéis. Cuando los chinos lleguen a ser muy poderosos, harán lo mismo que han hecho Estados Unidos. Y yo creo que la reciente guerra en Pakistán lo demuestra. Han apoyado con medios militares a Pakistán
y han ganado. Han hundido a los Rafale franceses con aviones de generación anterior. No tienen la última generación los pakistaníes. Es algo impresionante. A ver, un pequeño comentario sobre lo que acabas, perdón, lo que acabas de decir de la tecnología. En efecto, el presidente de Nvidia, Jensen Huang, que es de origen chino, Jensen Huang, ha dicho eso. No, no prohibáis porque lo que vais a conseguir es que vayan más rápidos. Y también ha añadido, eso lo ha dicho hace bien pocos días, más de la mitad de todos los investigadores que hay en el mundo en inteligencia artificial están en China. Más de la mitad, eso ha dicho Jensen Huang. Y eso mismo lo había dicho hace algunos años Bill Gates. Bill Gates, oye, no, si nosotros les vendemos a China los chips, en un momento dado, si queremos, se los cortamos. Pero si no se los vendemos, ellos los producirán muy deprisa y entonces no venderemos chips a China. Con lo cual, las grandes empresas de chips, o sea, Nvidia, Qualcomm, Intel, no tendrán dinero para invertir y seguir en la vanguardia y luego los chinos nos van a echar de una gran parte del mundo con sus chips que serán tan buenos como los nuestros y más baratos. Entonces, bueno, América está muy nerviosa, eso es absolutamente indiscutible. Acá has visto que acaban de prohibir la compra en cualquier país del mundo de chips fabricados por Huawei, eh, pues porque sí, porque América le ha dado la gana. Prohíben a cualquier país del mundo que compren chips de Huawei. Toma ya, toma ya. América está muy nerviosa. Claro, yo lo entiendo. Tú ves un país de eso, 1.500 millones de personas, creciendo a la velocidad que crece China, proyectas esto y bueno, a mediados de siglo los americanos y los ingleses, no los chinos, los occidentales, dicen que el PIB de China será 30-50% más grande que el americano a precios de mercado, que hoy es muy curioso lo que está pasando ahora. Se dice siempre, sistemáticamente, en el mundo occidental, China es la segunda economía del mundo. Bueno, eso depende de cómo lo mires. La segunda economía del mundo a precios de mercado. Aproximadamente hoy la China 3/4 de la americana. Pero en paridad poder adquisitivo, que es el concepto utilizado por la Unión Europea para repartir sus fondos, por el Fondo Monetario para repartir sus fondos, y que recoge le quita a la cifra la variabilidad del tipo de cambio. Claro, si este año el dólar sube un 10% en relación al yuan, el PIB ha subido un 10. Si baja un 10, ha bajado un 10. Y la realidad económica es la misma. Entonces, en paridad poder adquisitivo, el año 2014 China pasó delante de Estados Unidos. Eso ese año ya lo dijo el Fondo Monetario. En América obviamente se encendieron todas las alarmas y hoy el PIB a precios de mercado de China es de un 25 a un 35, según el libro, el Fact Book de la CIA, un 25% más grande el año 23. Según el Banco Mundial, un 40% más grande el año pasado. Entonces, eso que la paridad poder adquisitivo sistemáticamente se ignora en la prensa occidental, viene recogidísimo en el último número de Foreign Affairs, el último número de Foreign Affairs, que es explosivo contra China, en un artículo, lo tengo
Además, espera un segundo porque es que solo me basta cogerlo porque lo tengo aquí. El número de mayo-junio de Foreign Affairs. En ese artículo hay, en ese número de Foreign Affairs, hay un artículo de Kurt Campbell, que era número 2 del Departamento de Estado durante la época de Biden, o sea, acaba de dejar su cargo, que se titula Underestimating China. Aquí dice que China está avanzando de manera brutal y ahí por fin cita paridad, poder adquisitivo, por fin cita eso. Le interesa demostrar que China se nos va a comer a todos y tal, y propone aquí que se unan todos contra China. O sea, Estados Unidos, Europa, la India, Japón, Uruguay, todos contra China, porque con el tamaño de China, dice, no podemos competir. O sea, esta es una teorización de la cruzada anti-China. Tal. Luego te preguntas, sí, bueno, usted les llama a la cruzada, pero cuidado, si tú eres un japonés o un hindú o un coreano, te lo vas a pensar mucho, porque claro, tú estás al lado de China. América está a 10.000 kilómetros. Tú estás al lado. Y además todo el mundo sabe que cuando las cosas van mal, ¿qué hizo América en Vietnam del Sur? ¿Qué hizo América en Afganistán? ¿Qué hizo América en Irak? Pues cuando las cosas van mal, tú se van y ahí te las compones. O sea que eso de hacer una gran cruzada contra China es muy complicado porque la gente se tentará mucho la ropa antes de meterse en ello, ¿no? Entonces, bueno, América está muy nerviosa. Hay que decir que no todo el mundo en América piensa lo mismo. En América hay gente, hoy minoritaria, que ve la cosa de una manera que a mí me parece absolutamente correcta, representado ese grupo por aquella carta abierta dirigida a Trump en su primer mandato en el Washington Post, publicada el día 3 de julio del año 19, 3 de julio, titulada China is not an enemy. China is not an enemy. 100 de los de brightest, entre ellos Nye, el profesor de Harvard que acaba de morirse hace pocos días. Bueno, y allí dicen, tratando a China como un enemigo, se la convierte en un enemigo, los aliados no seguirán a Estados Unidos. Y Estados Unidos, queriendo perjudicar a China, empezará por perjudicarse a sí mismo, como estamos viendo estos días con los aranceles de Trump, que ha tenido que echar marcha atrás porque aquello le llevaba al precipicio, ¿no? Eso es lo que hay. O sea, lo sensato, creo yo, sería lo que dice esta posición minoritaria: China is not an enemy. Aceptar que China ya es una gran potencia. China no quiere ni puede, ni es su tradición histórica comerse al mundo. Lo que quiere obviamente es que su patio trasero, que fue lo primero que hicieron los americanos con la doctrina Monroe, cuando apenas sacaban la cabeza, que su patio trasero evidentemente no esté dominado desde fuera. Eso es lo que quieren. Y bueno, esperemos que haya la sensatez suficiente por parte de unos y de otros para llegar a alguna forma de modus vivendi, porque si no vamos a eso, vamos por muy mal camino y el mundo puede terminar horrorosamente mal. Sí, lo que pasa es que si tú, para empezar, tomas decisiones estratégicas equivocadas, pues la cosa termina mal. Véase lo que ha sucedido con Rusia. Convencidos como estaban de que habían ganado una guerra, que había habido una guerra con la URSS, la Guerra Fría, y la habían ganado, le quisieron imponer a Rusia una seguridad sabiendo positivamente que Rusia no quería la OTAN en Eurasia.
Y dijeron, se van a aguantar porque ha habido una guerra y nosotros hemos ganado. Y mira cómo está la cosa, Sí, mira cómo está. sí, Entonces, claro, si tú llegas efectivamente. a si tú partes de la base de que eres la ciudad brillante sobre la colina, la sal de la tierra, y si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recuperará? Entonces, no hay otra solución sino terminar a tiros. Ahí es donde hay que volver atrás y decir, no, mire, somos un país como los otros. Ustedes creen que son un país excepcional. Pues verá, en el siglo, hacia 1600 hubo un señor que se llama, un intelectual italiano, ¿no? Que escribió un libro interesante, un tal Campanella, que escribió un libro que se llamaba De monarquía hispánica y decía que, ¿cómo ha sucedido este hecho excepcional? Han creado un imperio como el imperio romano, pero en todo el mundo, en los cuatro puntos cardinales. ¿Dónde estamos? Es excepcional. Cuando vino el imperio británico, también era excepcional. Y ahora cuando viene Estados Unidos, también es excepcional. Y hay que un mínimo de historia, decir, mire, siempre ha habido países que en algún determinado momento han tenido 100 años de gloria. Ustedes han tenido sus 100 años de gloria. Ahora viene China, que los perdió y ahora no quiere volver a caer en la época de los tratados desiguales ni ser humillado. Y tendremos que vivir con ello, salvo que vayamos a una guerra. Y yo no les veo a los americanos por el momento muy convencidos de esto de que de Campanella, también el Imperio Español fue en su día, sí, fue una cosa, una monarquía universal única y excepcional. Los excepcionales solo son ellos. Y entonces no soy muy optimista, no soy muy optimista, porque están convencidos de que para que el mundo funcione, lo tienen que llevar ellos, como lo llevan desde el año 45. Pero claro, en el año 45 era el 50% del mundo, ahora solo son el 25%. Y no existía China, no existía India, África estaba bajo el dominio colonial y el sudeste asiático estaba en dominio colonial. Y claro, no es como ahora. Y la URSS soviética, encima, existía la URSS. Y claro, lógicamente todo el mundo lo respetaba mucho a Estados Unidos, sobre todo por aquí, porque la URSS era una amenaza. Pero esto se ha acabado. Ya no es un problema de amenazas, es un problema de poder. Poder. Y claro, la legitimidad de hacerle frente a Rusia o a China sin que sean enemigos ideológicos, pues es otra, es otra. Así que no sé Como cómo bien has demonios va a terminar dicho, esto. como bien has ¿Cómo lo ve dicho, usted? todos los países se creen excepcionales. Francia con su revolución, Inglaterra con la revolución industrial, nosotros, por supuesto, que inventamos América, inventamos el Atlántico, el Pacífico. Todo el mundo se cree, la Colima, todo el mundo se cree excepcional. Esto es lo primero. Está claro que por parte americana, y también lo había por parte española cuando nosotros mandábamos en el mundo, es difícil que la gran potencia se libre de la arrogancia, del orgullo, del hubris de los griegos. Es difícil, ¿no? Es difícil. Eso les pasa a todos. Y claro, la realidad es, pues, como decían los clásicos griegos, ¿no? Pantarrey, todo se mueve, o sea, no, la realidad no está quieta. Tú en un momento dado, claro, el año 45, con el mundo industrial destruido, Europa, Japón, América en su territorio propio no había sufrido ni un rasguño, eh, tenía una producción industrial brutal, más del PIB, más de la mitad del PIB del mundo en el año 45. El año 44 producían un barco cada día y un avión cada 5 minutos. Un avión cada 5 minutos. Ford, General Motors, tal, todo lo habían convertido, reconvertido. Entonces, aquello se volvió en producción de consumo cuando el resto del mundo industrial estaba en ruinas. Y bueno, América era el amo del mundo, ¿no? Entonces nos vendían aquellas películas que tú y yo veíamos de pequeños, los teléfonos blancos, los electrodomésticos de todo tipo, aquello era... Y claro, América entonces necesitaba un mercado internacional abierto para vender todo aquello. Era lo único que producía en aquel momento. Luego, cuando las cosas cambian, bueno,
los chinos, vale, es mano de obra muy barata, venga, pues que produzcan aquí cosas, ropa, zapatillas, ¿verdad? Luego, cuando los chinos van avanzando, que es lo mismo que habían hecho, por cierto, los propios americanos en el 19, y luego los japoneses, coreanos, etcétera, cuando los chinos también empiezan a subir la escala tecnológica, caramba, esto ya son palabras mayores. Así que hay que pararles como sea. Bueno, eso es un camino que solo puede llegar al desastre. Solo puede llegar al desastre tanto a una guerra que con armas nucleares puede ser el verdadero fin de la historia, como destruir el progreso económico mundial al que tan gran aportación ha hecho el sistema de Bretton Woods durante 70 años. América ha sido un gran beneficiado, pero lo ha sido una gran parte del mundo. Bueno, ahora ya se ve con esa guerra económico-tecnológica de Trump y de Biden, pues que la economía mundial, como no corrijan, se irá al garete. Y luego, claro, toda la problemática común que hoy tiene el mundo, desde el cambio climático, que Trump empieza por negar y decir que es un invento de los chinos, hasta la necesidad de regular conjuntamente la inteligencia artificial, pasando por otra serie de cosas, las epidemias, etcétera. Bueno, oiga, todo eso o se llega a un modus vivendi, y conste que Trump ha dicho poco después de llegar a la Casa Blanca: entre Estados Unidos y China podemos arreglar todos los problemas del mundo. O sea que Trump, dentro de las barbaridades que dice verdades como esa, o como la guerra de Ucrania no tenía que haber empezado nunca. Dice cosas pues, que son verdad. Entonces, si le da por ahí, si realmente le da por esa derivada de entre nosotros y China arreglamos todos los problemas del mundo, santo y bueno. Lo que pasa es que cambia de opinión varias veces al día, y bueno, eso dicen que en un momento que Navarro, el super Hulk ahí, el super halcón, en un momento que Navarro fue al lavabo, entró por allí Besant y le dijo: oye, pero ¿no ves que Navarro te lleva al vertedero? ¿Que no lo ves? Y entonces cambió de opinión. Lo malo es que si Besant se va al lavabo y entonces entra otra vez Navarro, en fin, qué miseria estamos viendo. La pobre Europa. A ver si por lo menos el electroshock de Trump sigue para que Europa de una vez, utilizando las palabras de Merkel en la vez anterior que Trump estuvo en la Casa Blanca, para que Europa de una vez coja su destino en sus manos. Con un bloque económico que ya lo tenemos, pero muy mejorado, que incluya la tecnología, con un bloque militar que parece que podrá moverse, y luego, claro, por encima tendría que haber evidentemente la unidad política que ya sabemos que parte de los que están en la Unión Europea nunca van a aceptar. Ellos siempre estarán con Estados Unidos, no querrán saber nada de nada de nada. Pero bueno, si Francia y Alemania y Francia se pusieran de acuerdo y fueran el núcleo, pues ellos y los que siguieran, a lo mejor Europa todavía tiene futuro, esperando en que Trump, con todo lo que está haciendo, sea la gran contribución a que despertemos de una vez. Pues muchísimas gracias, embajador Bergolat. Yo creo que estas han sido unas magníficas conclusiones finales. Le felicito por su brillantez y sobre todo por su sinceridad conmigo. Y yo creo que podemos dar este encuentro por terminado, salvo que usted quiera hacer alguna observación última final, que aparte de lo que ya ha dicho. Bueno, yo espero que habrá el mínimo de sentido común apoyado en el MAD, ¿no? La Mutual Assured Destruction, que habrá el mínimo de instinto de supervivencia para evitar una catástrofe. Yo quiero creer que habrá eso. Quiero creer que habrá eso.
y que por lo tanto, bueno, pues que se llegará a un modus vivendi, se llegará a una fórmula de coexistencia pacífica y bueno, que nuestros nietos y bisnietos todavía podrán seguir viviendo en este mundo, posiblemente entonces un aire más limpio, esperemos que el de ahora. Muy bien, embajador. Muchísimas gracias por este encuentro. Hasta pronto, espero. Encantado.